Bienvenidos amigos una vez más a este espacio interactivo. Hoy con el contenido los polígonos convexos y a través de ellos vamos entonces a calcular la suma de los ángulos interiores de un polígono convexo. Es importante destacar que para usted poder identificar lo que es un polígono convexo, debe primero visualizar si estos son regulares. Recordemos que se clasifican en regulares e irregulares. Entonces, dentro de los regulares tenemos las siguientes características. Todos sus lados tienen la misma medida. De igual manera, sus ángulos interiores tienen la misma medida. Oportuno también destacar que sus ángulos exteriores tienen también la misma medida. Cuentan con ángulos centrales con la misma medida. Y ojo, aquí estamos destacando la misma medida porque a nosotros no nos convence decir que sus lados son iguales o que sus ángulos interiores son iguales o que sus ángulos exteriores son iguales, porque esa palabrita, desde nuestro punto de vista, está mal empleada. Sus ángulos centrales y exteriores son exactamente iguales. Solo a los polígonos regulares se les reconoce un centro geométrico, una apotema, un radio y ángulos centrales. Recordemos que la apotema es este segmento de recta que va desde el centro de uno de sus lados y llega hasta el centro de la figura poligonal. El radio es este segmento de recta que va desde cualquier punto del polígono y llega hasta el centro de ese polígono. Tienen varios ejes de simetría que equivalen al número de lados que tengan. Por ejemplo, si un cuadrilátero dentro de este grupo, un cuadrado obvio, tiene 4 lados, entonces este polígono va a tener entonces 4 ejes de simetría, un eje por cada lado. Tienen el mismo número de diagonales que un polígono irregular, siempre y cuando ambos polígonos tengan el mismo número de lados. Todas sus diagonales tienen la misma medida y son interiores, entre otras características que en otros videos pues vamos a compartir con ustedes. Observemos ahora algunos ejemplos con algunas de las características que ya mencionamos y otras que no mencionamos en el proceso anterior. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrilátero, más bien un rectángulo. Tiene 4 lados. Entonces, este polígono asume 4 ejes de simetría. 4 ejes de simetría porque tiene 4 lados. Tenemos ahora un pentágono. Las diagonales que están en rojo dentro de la figura generan formas simétricas. Estos son cíclicos. ¿Por qué? Porque tienen sus vértices sobre la misma circunferencia. Observemos el triángulo en la figura de la izquierda, en la circunferencia de la izquierda. Cada vértice topa un punto cualquiera de la circunferencia. Si pasamos al polígono número 2, tenemos el cuadrilátero que también cada vértice está topando un punto de la circunferencia. Lo mismo pasa con el pentágono. Cada vértice de este polígono topa exactamente un punto de la circunferencia.
De igual manera, sus lados son cuerdas de la misma circunferencia. ¿Qué es una cuerda? Una cuerda es un segmento de recta que topa dos puntos cualquiera de la circunferencia y que no pasa por el centro de la circunferencia. Algunos puntos que usted debe tener en cuenta para que pueda seguir manejando esta parte teórica. Todos los triángulos son inscriptibles. Entiéndase que pueden inscribirse de manera perfecta en una circunferencia. De igual manera, un trapecio solo es inscriptible si es isósceles. Recuerde que la parte de isósceles es cuando existen dos lados del triángulo que tienen la misma medida. Lo mismo ocurre en este caso con el trapecio. En el trapecio es isósceles cuando existen dos de sus lados que tienen la misma medida. Todos los cuadriláteros cuya diagonal lo divide en dos triángulos rectángulos, ojo, tomando en cuenta la hipotenusa para poder entonces trazar esas diagonales. De los paralelogramos, solo el cuadrado y el rectángulo son inscriptibles. Todos los polígonos regulares son inscriptibles. Ahora bien, ¿qué es un polígono convexo? Es aquel cuyos ángulos internos miden igual o menos de 180 grados. Ahora bien, ¿qué es un ángulo convexo? Fácil, es cualquier ángulo que está o que se encuentre entre 1 grado y 179 grados. Ojo, ¿por qué aquí no marcamos el 0 y el 180? Porque con el 0 vamos a tener un ángulo nulo y con el 180 vamos a tener entonces un ángulo llano. Y hay que evitar esas dos características. Recuerde que el ángulo agudo es aquel que mide entre 0 y 89 grados. Ojo, vamos a quitar el 0 de ahí. Entre 1 y 89 grados. Es el ángulo agudo. El ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. Y el ángulo obtuso es aquel que mide a partir de los 90 y llega a 179 grados. Fíjense que aquí no tocamos el 180 porque ahí ya cae en otra clasificación. Oportuno destacar que el triángulo es el único polígono que siempre es convexo, porque sus ángulos interiores deben sumar 180 grados. Eso nos recuerda el teorema fundamental del triángulo, que establece que en todo triángulo la suma de sus ángulos internos es 180 grados. Para calcular la suma de los ángulos internos de un polígono convexo, solo debemos aplicar la fórmula SI es 180 grados, entre paréntesis, que equivale a multiplicar n menos 2. ¿Quién es n? La cantidad de lado de ese polígono. Veamos ahora los detalles. SI, suma de ángulos internos, 180, pues los grados que representan los ángulos internos de ese polígono. Y n menos 2, la n es el número de lados del polígono, menos 2, que es una constante para nuestra fórmula. Veamos cómo vamos a calcular la suma de los ángulos internos de, por ejemplo, un octágono. Es un polígono regular que tiene 8 lados. Entonces, aplicando la fórmula, SI es igual a 180 grados por n menos 2. Entonces, ahora tenemos SI, o sea, suma de ángulos internos, es igual a 180. Sustituimos la n por el número de lados del polígono,
Ya dijimos que tiene 8. 8 menos 2. Luego tenemos SI es igual a 180 por 6. ¿Por qué por 6? Porque 8 menos 2 es 6. Al final tenemos entonces el producto que se obtiene al multiplicar 180 grados por 6 nos da 1080 grados. Esa es entonces la suma de los ángulos internos del polígono convexo que utilizamos en este primer ejemplo. En este caso, el octágono. Recuerde que el ángulo interno son todo lo que tenemos pintado de verde en la superficie interior de nuestro polígono. Observemos otro ejemplo. Tenemos ahora un hectágono. Es un polígono que tiene 7 lados. El mismo procedimiento. Aplicamos la misma fórmula. SI es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2. Luego, sustituimos la n por el número de lados de nuestro polígono, que en este caso es el 7. Luego vamos a tener 180 multiplicado por 5. Entiéndase que 7 menos 2 es 5. Al final multiplicamos 180 por 5 y eso nos da entonces 900 grados. La suma de los ángulos internos de nuestro heptágono equivale a 900 grados. Muy bien, amigo, de mi parte ha sido un placer darte el apoyo, como siempre, en este proceso a distancia que estamos viviendo. Recuerde seguirnos a través de nuestro canal Matemática con ER. Si aún no se ha suscrito, pues regálenos ese honor. Comparta el video que a otras personas también les puede servir. Un placer.